El Bullet Journal no es un método de organización nuevo, es un método que toma bases del Common Place Book, un sistema utilizado para organizar información, utilizado principalmente en filosofía, escritores, artistas o cualquier persona amante de las letras. Es por eso que en el video de hoy vamos a hablar qué es el Common Place Book, parte de su historia y cómo me ha funcionado en este método creativo. Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal, soy Adrián, soy filósofo, hago journaling y me gusta la caligrafía artística. Como ya lo viste en el título del video, vamos a hablar del Common Place Book. Revisando los comentarios que me dejaron en el video anterior, me di cuenta que mucha gente ya llevaba un Common Place Book. Sin embargo, no lo conocíamos como tal. Es decir, llevamos una libreta como cualquier otra y anotábamos absolutamente todo. Esto es prácticamente, en pocas palabras, lo que es el Common Place Book. Sin embargo, tiene una historia de fondo, artistas que han sobresalido y cómo me ha ayudado en este proceso creativo. Es por eso que respondiendo a parte de sus preguntas y comentarios que me dejaron en el video, vamos a hablar del Common Place Book. Para hablar del Common Place Book, tenemos que remontarnos un poco a la filosofía. En la retórica de Aristóteles se menciona principalmente sobre los lugares comunes donde los alumnos deberían de ir para compartir y aprender conocimientos. En ese sentido, se utilizaban mucho estos lugares comunes que poco a poco se fueron convirtiendo en las logias. Las logias eran estos como patios que había en las escuelas. De hecho, hay una obra artística bastante importante o bastante popular, precisamente en una logia donde estaban todos los filósofos. Bueno, estos patios donde se compartían información se les llamaban lugares comunes. Sin embargo, Aristóteles siempre mantuvo que el alumno debería de tener toda la información en un solo cuaderno con el fin de recopilar pensamientos y reflexiones personales. Eso le permitiría crear una composición personal de manera intelectual y llevar la creatividad a otro nivel, cosa que si lo hacías por separado era muy difícil combinarlo. A este método de organizar la información en las logias no se le llamaba Common Place Book porque en realidad no existía ese término, pero se llevaba una libreta donde almacenabas absolutamente todo. La investigación y las notas personales eran lo que iban a llevar a cabo tu Common Place Book. Tiempo después, uno de los grandes exponentes o grandes expositores de este Common Place Book es Leonardo da Vinci. En la época de Leonardo todavía no se le conocía como tal a un Common Place Book. Los diarios de da Vinci son definitivamente unos diarios muy bonitos donde prácticamente él anotaba absolutamente todo. Desde cosas de astronomía, filosofía, literatura, hasta listas de compra y objetos que había olvidado. Esto hacía que su manera creativa de componer ciertas obras lo distinguiera sobre los demás. Las notas de anatomía lo llevaron a crear composiciones bastante únicas. En ese sentido, Leonardo solamente llevaba una libreta donde recopilaba toda la información. Sin embargo, fue hasta tiempo después, en 1687, cuando viene John Locke con su publicación sobre cómo escribir correctamente en un Common Place Book, retomando los aportes de los diarios de Da Vinci y la fundamentación filosófica de Aristóteles. Es así como John Locke, considerado como el padre del liberalismo, crea una composición para que el alumno pueda escribir correctamente en un Common Place Book, teniendo como base que el espíritu del hombre debería ser completamente libre a la hora de plasmar sus investigaciones y sus reflexiones personales. Hay ciertas aportaciones y ciertas composiciones que se hacen en el Common Place Book que principalmente se publicó en francés. Tiempo después se traduce al inglés y es un método que lo puedes encontrar en internet. Lo importante de esta obra de literatura de John Locke menciona que todo Common Place Book debe de llevar un índice. Hay muchísimos artistas, escritores que llevan un Common Place Book y lo hacen principalmente con la finalidad de recopilar información, combinar técnicas y crear ciertos estilos muy particulares. Esos artistas suelen tener una sola libreta donde combinan toda esta información, desde cosas de dibujo, literatura, caligrafía, etc. Hay muchísimos artistas en el medio y si hay alguno que te gusta en particular, puedes investigar sobre sus diarios y créeme que vas a sacar algo que te pueda nutrir. En ese sentido, el Common Place Book no es algo nuevo o algo que haya surgido de la noche a la mañana o alguien que haya inventado esto en poco tiempo. En lo personal, el uso del Common Place Book me ha ayudado bastante para organizar mi contenido en redes, hacer investigaciones o simplemente hacer composiciones de caligrafía. De hecho, hay una maestra que ahorita se me olvidó el nombre, les voy a dejar aquí la información, donde ella decía que el uso del Common Place Book ayudaba a que el alumno creara su propio método de escritura, porque al hacerlo tan personal, había códigos que nadie más iba a entender a la hora de interpretarlos o a la hora de leerlos. La obra del Common Place Book que publicó John Locke determina el índice como la parte importante. Aquí voy a hacer como una división. Vamos a hablar del índice que menciona John Locke, pero también te voy a compartir un índice que a mí me ha funcionado. Es decir, es una mezcla, al final de cuentas, ambos cumplen con un propósito. John Locke determinaba que en tu Common Place Book debe de existir un índice. Antes se decía que este índice debería de ir como al inicio, pero créeme que en la práctica puedes ponerlo donde quieras, pero sí debes de identificarlo como tal.
Es decir, tenías que separar tu hoja como en diferentes columnas. La primera columna eran 5 espacios para anotar las primeras 5 letras del abecedario. Al lado de esta columna agregaríamos otra columna donde colocaríamos 5 espacios. Esto para colocar cada una de las vocales. De esa manera ibas a organizar tu información por temas de una manera mucho más fácil y sobre todo que te iba a ayudar a encontrar lo que estabas buscando a la hora de estar consultando tu Common Place Book. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que estás estudiando caligrafía y en caligrafía existen muchísimos estilos, muchísimos métodos, muchísimas herramientas, muchísimos artistas. A veces tenerlo todo revuelto pues nos puede agobiar y simplemente no lo vamos a encontrar. Entonces tú ibas a tomar una libreta que iba a ser específicamente para caligrafía y este sería tu Common Place Book. Anotarías todo lo que vas investigando y las reflexiones propias que vas sacando. Y en caligrafía existe un estilo que se llama Copperplate. Si tú querías escribir específicamente de este tema, pondrías en la parte superior Copperplate y tomarías la primera letra del título y la primera vocal continua. Con este ejemplo de Copperplate, anotarías la página donde colocaste esa información en la parte del índice, que en este caso nos iríamos a la letra C y colocaríamos el número de la página donde está la vocal O, de tal manera que cuando estuvieras investigando de Copperplate, todo iría en esta parte. O si más adelante encuentras algo de caligrafía moderna, tú ibas a tomar la primera letra, que es una M, y la primera vocal, que es una O. Entonces te irías a la letra M con la vocal O y colocarías el número de la página. En lo personal, este tipo de índice al inicio me estaba funcionando, sobre todo cuando era como un Common Place Book para cierta investigación o cierta cosa que quería aprender. Pero cuando estaba en la maestría, a veces me era muy complicado porque eran muchos temas, entonces como que tener solamente las páginas y a veces se me olvidaba sinceramente de qué tema estaba hablando. Es por esta razón que yo retomo el índice que propone el Bullet Journal. El Bullet Journal no es un método de organización nuevo, de hecho toma las bases del Common Place Book con el objetivo de no solamente utilizarlo para una cosa, sino complementar toda la información. Es decir, en el Bullet Journal vas a colocar todo, prácticamente lo que propone el Common Place Book, pero ahora es como de una manera más clara, por así decirlo. Por ejemplo, yo utilizo el Common Place Book, pero tomo el índice del Bullet Journal. Te voy a poner 3 ejemplos. El primero de ellos es sobre los suscriptores. Cuando inicié la suscripción para mis redes, tenía como que ciertas cosas una lista de tareas pues, y cosas como que quería brindarles. Toda esta información los anoto en mi Common Place Book, pero en la parte del índice coloco todo el título. Y algo muy importante es también colocar el número de la página porque es de la manera en que podemos estar navegando en nuestro Common Place Book. La diferencia es que en esta parte colocaba todo el título, de tal manera que era mucho más fácil para mí encontrar la información que estaba buscando. Otro ejemplo que la verdad a mis amigos les da muchísima risa porque hace unos años se me venció una tarjeta y tenía que renovarla, tenía que llevar como la tarjeta física. Entonces había ocasiones donde se me olvidaba dónde colocaba las cosas. Entonces la guardé en un lugar, pero anoté en mi Common Place Book dónde la había guardado. Entonces en la parte del índice puse dónde estaba la tarjeta para cuando quisiera renovarla, entonces ya ubicar ok, ya la guardé en esta parte e ir al lugar en específico y ya no perder tiempo. Pero sí es algo que era importante para mí. O un tercer ejemplo con las washi. Hay ocasiones donde la inspiración llega, ya sea en la noche cuando te bañas o no sé. Y me acuerdo que esa vez yo estaba dormido y se me ocurrieron ciertas combinaciones de washi tapes. Entonces estas washi tapes las coloqué como en una página y empecé como que, mira, le puedes poner esto, lo puedes combinar con esto. Entonces como que notas muy personales y técnicas como pues no eran nuevas, pero sí te ayudan como que a darle un plus a tus washi tapes. Entonces esta colección de combinación de washi tapes pues realmente me gustó mucho, pero no era con un fin estético como para subir a redes ni nada, porque pues en realidad nada más lo que quería era hacer las combinaciones para después hacer videos. El resultado al final me gustó bastante y lo compartí en mis redes para que no se me olvidaran estas ideas de cómo combinar tus washi tapes, y cuando quisiera hacer combinaciones o se me caben las ideas, pues simplemente es consultarlo y es mucho más fácil a la hora de practicar. Cuando lleves un Common Place Book, considera que esto no es una obra de arte, es un libro que es meramente tuyo, donde vas a mezclar todo tipo de información y reflexiones personales. No sé si te ha pasado, pero al menos a mí, a veces estoy en redes sociales y veo alguna frase, algún video, alguna música, algo, y siempre lo guardo para después. Bueno, en lugar de anotarlo para después, lo que estoy haciendo ahora es anotarlo en mi Common Place Book, porque sinceramente en el celular a veces se me olvidaba lo que había guardado y eran tantas cosas que sinceramente ni las consultaba. Pasarlo a mi Common Place Book lo iba a tener de una manera mucho más tangible. De hecho, algo curioso es que en la nueva actualización de iOS acaban de sacar una app que se llama Diario, y eso se me hace bastante interesante porque le está dando la importancia a llevar un diario en pleno 2024, que si bien hay gente que prefiere hacerlo de manera digital, hay otros que preferimos la tradición de hacerlo de manera análoga. Entonces ahora sí que lo digital y lo análogo no están peleados, porque lo importante es que el ser humano escriba, y que iOS lo haya retomado para su nueva actualización no
No es mera coincidencia y no es algo que a lo mejor no les haya importado o simplemente fue una aplicación que hayan sacado de moda. Es porque conocen la importancia de documentar, porque saben que a lo mejor poca gente lo podría hacer de manera escrita. Todos los días tenemos cosas que escribir en nuestro Commonplace Book, desde algo que escuchamos en la mañana, alguna receta, algún producto que nos haya gustado, y es importante que lo anotemos porque con el paso del tiempo se nos va a estar olvidando. Hay música u olores que nos recuerdan ciertos momentos muy en particular y es importante que lo documentemos. De manera personal, utilizo el Commonplace Book de dos formas. Uno, cuando se trata de documentar información y que es un libro de consulta, y la otra como un todo donde recopilo información. Claro que las dos cosas se pueden mezclar sin ningún problema, pero si quieren que les hable del tema, háganmelo saber en los comentarios. Hice este video a manera de introducción del Commonplace Book porque muchos de ustedes ya llevaban una libreta y me lo hicieron saber en los comentarios y decían que a lo mejor era algo nuevo para ellos el término de Commonplace Book, pero ya llevaban su libreta. Entonces, tener como más claridad en este tipo de cosas hace que los amantes de la escritura, de la caligrafía, de la literatura, pues tengan como más palpable la forma en que se expresan o la forma en la que documentan su información. Déjame saber en los comentarios qué tipo de video te gustaría sobre el Commonplace. Este materiales, libretas, lo que no te dicen, errores comunes o simplemente comenzar un Commonplace Book desde cero. Gracias a todos por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video que ustedes van a definir si es de caligrafía, Commonplace Book DIY o journaling. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos pronto.